Buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero darle las bienvenidas a este devocional del día de hoy, el cual se titula Crucificando la carne para obtener la naturaleza divina. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a ponernos todos en la disposición que su corazón le provea para darle gracias al Señor por este día. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este hermoso día, por tu creación, Padre, por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu, Padre, el que nos vivifica, el que nos nutre y el que nos fortalece, Señor. Hoy queremos dejar en tus manos esta noche maravillosa, Padre, para que sea de gran poder, de gloria, de tu majestad, Señor. Seas tú trayendo, Padre, ese alimento espiritual, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque vas a ser tú, Señor, con tu sabiduría, hablando y redarguyendo nuestro ser, Padre. Te damos gloria, te damos honra, Dios, te damos alabanza, Padre Santo. Entregamos, Señor, la vida de nuestros hermanos que escuchan este devocional en esta noche, a fin de que tu palabra sea aflorando en lo profundo del ser, para que puedan decidir cada vez más para glorificar, Señor, con sus acciones a ti, Padre. Te entregamos las vidas de todas las familias, Señor, que se conectan, de los padres, de los hijos, de las madres, de las esposas y los esposos, Señor. Sea tu amor inagotable en cada uno de ellos derramado, Padre. Tu protección, tu soberanía, tu potestad, Señor. Gracias te damos por tu inmensidades de misericordias dadas y manifestadas cada día. Colocamos esta noche en tu plena presencia, Padre. Te damos gloria y honra, alabanza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos dirigimos, por favor, a Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 13. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El título que le he dado a este mensaje se llama Crucificando la carne para obtener la naturaleza divina y como tema, naturaleza celestial. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En la mayoría de los judíos en los días de Pablo tenían dos nombres, uno judío y uno romano. El nombre judío de Pablo era Saulo y el nombre romano en la forma griega era Pablo, Paulos. De linaje de Israel proveniente de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos.
La autoidentificación de Pablo es importante. Él es primeramente un siervo de Jesucristo, como lo declara, y enseguida llamado a ser apóstol, luego apartado para el Evangelio de Dios. El mensaje de Pablo son las buenas nuevas de Dios, mensaje que pertenece a Dios del cielo, no una carta que Pablo inventó. Él simplemente fue un mensajero de Dios. En la introducción a los Romanos decimos que una fecha probable en que se escribió Romanos es del año 56 a 58 después de Cristo. Este es uno de los pocos libros del Nuevo Testamento al que puede dársele una fecha exacta. Romanos fue escrita probablemente de la ciudad de Corinto mientras Pablo pasaba el invierno allí, hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo, justo antes de que partiera hacia Jerusalén. Mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén, como lo podemos ver en Hechos 21 del 10 al 14. Que si no le hubiera sido posible llegar a Roma, entonces él les debía de escribir una carta tan comprensiva que los cristianos de Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba, aun cuando el mismo Pablo no tuviera la oportunidad de visitarles. Debido a todo esto, Romanos es diferente de las demás cartas que Pablo escribió a las iglesias del Nuevo Testamento. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan mucho más en la iglesia, sus retos y problemas. La carta de los Romanos se enfoca más en Dios y su gran plan de redención. Comenzamos en primera instancia mencionando la advertencia que Dios siempre hace. Porque si vivís conforme a, en la cual coloco puntos suspensivos, porque cabe la pregunta hacernos de qué decisión nosotros tomamos cada día según el poder que Dios nos dio, que es el libre albedrío. Cabe recordar que el Señor bajo ninguna circunstancia nos va a obligar a hacer algo de la cual nosotros no queramos hacer, porque para eso nos otorgó el libre albedrío, para decidir bajo dos caminos, las cuales vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios en su infinito amor y misericordia permitió dar a conocer a los israelitas la existencia de dos caminos, en la cual repercute mucho la advertencia de la consecuencia que Dios hace al comienzo, la bendición o la maldición. Hoy en día, el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel es el que vive y permanece hoy en día. Nos hace la misma invitación con respecto a nuestro modo de vivir, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Veámoslo allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sí,
Hemos escuchado muchas veces las obras de la carne y tal vez nos las sabemos de memoria, pero ¿qué con eso? ¿De qué vale si cada día no estamos trabajando para morir a estos deseos? Por otra parte, veamos de igual forma la advertencia que Dios siempre hace, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que iba a traer maldición al no oír los mandamientos de Jehová, de no apartarse del peligro, de no apartarse del camino para ir en pos de dioses ajenos. Actualmente Dios nos muestra las graves y muy graves consecuencias al satisfacer y practicar los deseos carnales, y es el de no heredar el reino de Dios. Segundo, la gran deuda que nunca podremos pagar. Sin duda alguna, nunca va a ser suficiente para agradecer, glorificar, enaltecer el inmenso e imaginable amor y misericordia que Dios tuvo por nosotros. Es una gran deuda porque no nos merecíamos que Dios nos rescatara, por cuanto todos habíamos pecado. Veámoslo allí en Romanos capítulo 3, versículos de 9 al 12. No hay justo. ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estábamos en una inmensa oscuridad que abarcaba y gobernaba nuestro ser, y así haciendo lo malo, Dios nos miró con ojos de amor y misericordia, y se la jugó todo por nosotros a fin de que pudiéramos conocerle. Veámoslo por un momento allí en Romanos capítulo 3, versículo 21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sin distinción alguna, Dios en su gran amor manifestó una más de sus grandezas, y es de entregar a su Hijo unigénito, más preciado, al Cordero de Dios, y que a su vez se dispuso por su gran amor al Padre, muriendo por todos nosotros, a fin de que todo aquel, independientemente de raza, género, país, provincia, si creyere y dejare sus malas conductas, será justificado, perdonado y recibido con las manos abiertas por el Creador, gracias al sacrificio lleno de amor, hecho una vez y para siempre, por aquel que Dios dio nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Cristo, el Salvador, el Mesías, el Cordero. El apóstol Pablo menciona que deudores somos, pero al instante aclara, pero no a la carne, con el fin de aludir la razón para que no vivamos conforme a la carne, ni bajo los designios de las pasiones, sino que la deuda grande es con nuestro Padre Creador, por sus infinitas misericordias, bondades, todo lo que hace Él por nosotros día tras día. Así que, hermanos, por cuán grande deuda, una razón más de tantas. Así que vivamos pues en el Espíritu. El Espíritu de poder que vivifica nuestro cuerpo. Para el Padre, no siendo suficiente que nos perdonara, nos aceptara, nos recibiera con sus manos extendidas a su reino, por medio del camino que Jesucristo permitió que se creara entre Dios y los hombres. Porque como está escrito allí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No siendo todo esto suficiente, sino que en su increíble amor tan profundo, tan inescrutable, nos otorga el Espíritu de poder que proviene de Él.
el Espíritu Santo, el Consolador, la cual Dios en el nombre de Jesús prometió que lo enviaría, la cual ya recibimos en el momento que nos arrepentimos y permitimos que nos bauticen, sustentado aquí en su palabra, en Hechos capítulo 2 del versículos 38 al 39. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El mismo Dios que en su soberanía y su sola potestad hizo posible la resurrección de Jesucristo y permitió que se sentara a la diestra de Dios, es el mismo Dios que nos acompaña hoy. Nos otorga un regalo más, una forma más de expresar su amor, un don, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el Espíritu Santo, el cual recibimos inmerecidamente, a fin de ser ayudados, socorridos, redarguidos, y lo más impresionante, el gran y sobrenatural poder que se manifiesta y que reposa en nuestro ser, a fin de ser manifestado cuando la circunstancia, momento, oportunidad, Dios lo permita, a fin de que los propósitos que Él disponga o que Él tenga. Porque como está escrito, somos templo del Dios viviente. Por tanto, la invitación es no tener en poco ni menospreciar el Espíritu Santo de poder que habita en nuestro ser, porque tenemos parte del Creador habitando dentro de nosotros, la cual somos vivificados, y cabe resaltar la gran responsabilidad de no contristarlo, sino de cuidarlo, alimentarlo y robustecerlo. Como cuarto, mi vivencia diaria revela quién vive dentro de mí. Una vez sumergido en las aguas y recibido el don del Espíritu Santo, por medio de la fe en Cristo, pasamos de no tener misericordia a tener misericordia, de no ser pueblo a ser linaje escogido, real sacerdocio, miembros de la ciudadanía celestial. El apóstol Pablo hace un real llamado a permanecer día a día con la pulcritud por la cual fuimos revestidos gracias a Cristo, como lo vemos allí en Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También busquemos allí en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Realmente el Señor, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, borrados, fuimos limpiados, restaurados y vestidos como sacerdotes. ¿Cómo es que en un abrir y cerrar de ojos olvidemos todas las grandezas que el Padre en su sola potestad nos ha regalado y nos manchemos de nuevo? ¿Que no seamos capaces de crucificar esta carne como lo hizo Cristo? Veámoslo allí en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso en el versículo 10 del versículo clave de este mensaje, el apóstol Pablo hace una real afirmación de la cual mencionamos: pero si Cristo está en vosotros, el cual en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hago mención y con voz de trompeta cuando dice: el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esa palabra vive quiere decir que el Espíritu Santo se va vivificando en los justos juicios de Dios. Es decir, que cuando decidimos en nuestro diario vivir justamente, íntegramente, haciendo lo bueno, desechando lo malo, nuestro espíritu aflora, se robustece y se enseñorea de la carne. Y este ser carnal va muriendo, agonizando, porque no tiene cabida
por cuanto su ser espiritual diariamente, constantemente, ha decidido vivir en pulcritud, a tal punto que no exista ningún rastro de maldad ni pecado. Es ahí que todos debemos decir lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ahí, mis hermanos, verdaderamente cuando imitamos al Señor. Es cuando nuestras acciones, vivencias, pensamientos glorifiquen y exalten al Dios de los escuadrones de Israel, al Dios todopoderoso, al Creador, a nuestro Padre. Otra razón más para que tengamos en esta noche, para que de una vez por todas Dios nos pueda ayudar a crucificar esta carne, sencillamente como lo vemos en el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero, ¿por qué Dios no se agrada de los que viven según la carne? Bueno, justifiquemos esta verdad con otra verdad de su palabra. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sencillamente porque él es el padre de mentira, Satanás. Satanás ha sido homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad, porque es que no hay verdad en él. Cuando se habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Así es, por esta razón y muchas miles de razones más, que Dios no se puede agradar de aquel que practica tales cosas, y se necesita de una radicalidad espiritual hacia lo santo, hacia lo perfecto, porque realmente, como se sustenta en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y es tan cierto, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por cuanto son totalmente diferentes, opuestas. Son dos caminos tan increíblemente distintos que simple y llana razón cabe preguntarnos hoy en esta noche, ¿somos o no somos? ¿Qué camino estamos practicando? ¿Quién realmente está dirigiendo nuestros pasos? ¿El padre de mentira o el padre de las verdades? ¿A quién estamos complaciendo en cuanto a los deseos, acciones, vivencias? ¿Al padre de la luz o al padre de las tinieblas? Por otro lado, las ocupaciones y dónde mantenemos nuestra mente estacionada nos revela si somos espirituales o carnales. Haciendo referencia a los versículos 6 y 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es importante destacar, porque una vez elegido el camino debemos trabajar siempre el discernimiento de Dios. Sepamos pues que cada día se nos va a presentar una serie de decisiones que debemos abordar en hacer, y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ejercitar el discernimiento para saber lo que es bueno y para lo que es malo. En cuanto a nuestra vida diaria, podemos mirar algunas áreas como el descanso. Las personas que piensan en las cosas de la carne, en cuanto al descanso, se enfocan en satisfacer el ser físico. Solo se puede mencionar que aparte de que duerme las 8 horas diarias, alcanza tal vez a dormir más de las requeridas y termina pues más cansado de lo normal. Ora de vez en cuando, sin frecuencia, haciendo su tiempo sin provecho con tal de satisfacer su descanso que viene pues a hacer en vano.
Por otro lado, las personas que son del espíritu, en cuanto a su descanso, duermen lo necesario hasta un poco menos, porque recordemos que es necesario para el ser espiritual estar vigilante, velando y orando, como lo dice allí en su palabra en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es el que busca siempre estar en la presencia de Dios, pidiendo su dirección, su guía, su consejo, a fin de ser fortalecido y vivificando el espíritu, para ir muriendo a las pasiones. Aprovecha bien el tiempo, es el que se ocupa siempre en los asuntos del Padre, inspeccionando que ninguna zorrilla dañe su viña. En cuanto a la alimentación, el ser que piensa en la carne se preocupa diariamente en alimentar su parte física, su boca, su estómago, con el alimento físico. Pero al hacerlo desmedidamente, comiendo en cada momento, proporcionándole ansiedad, podemos mirar que lo que está haciendo es haciéndole un daño grave a su parte, a su cuerpo. En cuanto alimenta sus ojos mirando la televisión, como series, novelas, películas que ensaltan al príncipe de las tinieblas. Ahorita podemos mirar que ahorita es normal mirar novelas que ensalten lesbianismo, la homosexualidad. Vemos películas que ensaltan la violencia, bueno, y mucha serie de cosas. Y alimentan también sus oídos con música vana del mundo. Lo que hace esto es contaminar el corazón con las emociones que a partir de esta música se crean en el corazón de la persona al ser escuchadas. Por otro lado, podemos ver al ser espiritual que en cuanto a su alimentación discierne en la alimentación pertinente, que es buena para su cuerpo, porque es consciente y debe cuidar el templo que es del Dios viviente. Alimenta al espíritu estando en comunión con el Padre. Y alimenta sus ojos y su corazón leyendo y meditando constantemente la palabra de Dios, con el ánimo de recibir nuevo alimento que lo fortalecerá y robustecerá a su ser espiritual para no caer. Alimenta sus oídos escuchando melodías de adoración y exaltación al Padre, creando en su corazón adoración constante junto con su boca, en la cual alegra de manera desmedida a su ser. También es necesario resaltar la acción de ayunar al fin de fortalecer el espíritu, porque Jesús demandó que lo hiciéramos, que aparta esos momentos para el Señor. En cuanto a su casa, recordemos que Dios nos dio una familia. Toda la persona que piensa según la carne, en cuanto al esposo, piensa que solo trayendo provisión material es más que suficiente, creando un ambiente hostil en sus hijos, esposa, familia, a causa de la carencia del amor fraternal, compañía. En cuanto a la esposa, podemos decir que de igual forma que el hombre, para las mujeres de casa se preocupan por mantener el alimento físico listo, la ropa limpia, la casa limpia, pero al ocuparse de la casa siempre va a mantenerse ocupada, porque el tiempo que gastan las cosas materiales es en vano y nunca le va a alcanzar el tiempo para tantos quehaceres que se da. Así que esta mujer va a mantener irritada, iracunda, amargada, cansada, creando de igual forma un ambiente hostil, comportándose en mujer necia. En cuanto a los hijos, podemos ver unos hijos rebeldes que no se sujetan a la autoridad que son sus padres. De igual forma, no se sujetan a Dios. Hacen lo que quieren bajo su propio criterio, creyéndose en algunos casos superiores a sus padres, trayéndoles tristezas en los corazones de sus padres que se ocupan de la vanidad de su juventud. Por otro lado, para el ser espiritual que se está ocupando constantemente en Dios,
el esposo sabe que aparte de la provisión física, debe proporcionar provisión espiritual, sabiendo ser cabeza de su hogar, manejando esto en el perfecto orden de Dios, con sabiduría, proporcionando protección a su familia, amor, compañía, virtudes que Dios les concede, siendo ejemplo a sus hijos y tratando a su esposa como vaso más frágil, anhelando llegar a su casa porque sabe que compartirá momentos agradables con su familia. En cuanto a la esposa, es una mujer sabia que edifica su casa. Es una mujer que con la sabiduría que Dios le concede sabe manejar su tiempo, porque confía en la palabra de Dios que dice allí en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Señor de manera sorprendente multiplicará el tiempo, las fuerzas de esta mujer, que aparte de estar pendiente que no les falte nada en lo físico, es diligente que no le falte nada en lo espiritual. Es esa mujer que ora por su familia, está pendiente si están bien, es la que constantemente brinda amor, paz, tranquilidad, gozo, disfruta de compartir momentos agradables con su familia y ella junto con su esposo son un gran equipo porque sabe ser idónea. En cuanto a los hijos, son hijos que se someten a la voluntad de sus padres, de Dios, son jóvenes que despiertan admiración porque son mansos, se ocupan de ayudar a sus padres en lo que pueden y son hijos que honran a sus padres con sus acciones. En cuanto al testimonio para la persona que se ocupa de la carne, no le importa y se acomoda a las costumbres del mundo, como proferir palabras maldicientes, buscar su propio bien sin que le importe si afecte a los demás, no es misericordioso con el necesitado, deshonra a Dios con sus acciones. En cuanto al ser espiritual, sabe que hay un Padre que lo ve en el cielo y que su ser mora el Espíritu de él, así que tiene cuidado de no contristarlo. Tiene temor al Padre, practica la misericordia con los demás, busca primero el bienestar de los otros, luego el suyo, glorifica a Dios con sus acciones por los demás. En cuanto a la confianza, la persona que se ocupa de la carne cree tenerla por sí misma, buscando soluciones impacientemente en lo que cree que es conveniente. Viven angustiados, atormentados, sus problemas no les da el descanso. Cuando creen encontrar la solución por sus propias manos, lo que hacen es tener tal vez una paz momentánea, pero después a raíz de este problema vendrán muchos problemas más. En cuanto a la confianza que el ser espiritual deposita en Dios, está plenamente reposada. La persona reposa plenamente su confianza en Dios, espera siempre la solución que Dios le da. Son pacientes, soportan todo y el Señor les concede una paz que sobrepasa todo entendimiento, por cuanto hay ausencia de todo temor, angustia y aflicción. Su familia sabe que su familia está guardada siempre por Dios, su trabajo y todas las áreas están bajo la protección de Dios por cuanto ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia y el Señor se encarga de todas sus áreas. Y en fin, son muchas más áreas que no mencioné, pero solo cada uno sabe y decide en optar por tomar decisiones sabias dirigidos por el Espíritu Santo. Es por eso que tengamos todos una total dependencia en Dios para que podamos vivir cada vez más en el Espíritu. Libertados, y ya por último, libertados de la condenación para los que viven en Cristo Jesús. No queda más por decir en cuanto a la necesidad constante de amonestarnos a todos por el verdadero nacimiento nuevo. Ya que cuando Jesús estaba con Nicodemo y le dijo allí en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuán importante es para nosotros como seres que queremos alcanzar la perfección en Dios, la decisión de morir a todo pecado y vivir en el Espíritu constantemente. Veamos por un momento allí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y allí también en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Realmente la palabra de Dios habla por sí sola. Y la gran importancia de que aunque estemos en este cuerpo carnal, que estemos tal vez en este mundo, nuestra mente sea transformada y cambiada, a fin de mirar todas las cosas que pasan en nuestro diario vivir con una mentalidad diferente, una mentalidad tan espiritual, a fin de vivir con los ojos de la fe, de hablar con el corazón y la boca llena de sabiduría, de escuchar y discernir tan perfectamente la voz del Señor, y que aunque vengan momentos de angustias, sepamos vivir en constante tranquilidad, paz. Y cuando venga alguien inconverso y nos vitupere, seamos capaces de tener el perfecto dominio propio y no responder mal por mal, sino de que tengamos el inmenso amor que Dios nos concede por medio de Cristo, de que es que si nos pegan en una mejilla, podamos colocar la otra, de tener esa misericordia por la oveja perdida. Y cuando tengamos que exhortar a nuestro hermano, sepamos que somos tan débiles como él y lo hagamos con un profundo amor y misericordia. De recordar siempre que tenemos en nuestro ser el espíritu de poder proveniente de Dios, la cual nos empodera cada día, y la gran responsabilidad de tenerlo en nuestro ser para no contristarlo, de alimentarlo y robustecerlo. Sin decir más, y resumiendo mis palabras, de tener la mentalidad de Cristo, una mentalidad de reino, de poder, de amor y autoridad de vencer todo, porque su palabra es fiel cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo abarca a ese ser espiritual de la cual no le queda nada imposible, porque sabe de antemano que hay un Dios que está en él y va delante de él. Y la alegría de saber que ninguna condenación existirá, porque estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Por cuanto hemos decidido nacer de nuevo, mantenernos firmes, siempre persuadidos de no caer, perfeccionándonos cada vez más, anhelando cada día llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, capítulo 13 del 15. Bueno, mis hermanos, no siendo más, agradecerles por su disposición de escuchar, y vamos a disponernos una vez más para despedir a este momento maravilloso que el Señor nos ha concedido. Señor Padre de la gloria, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Dios, en cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias te damos por tu infinita bondad, misericordia, amor, mansedumbre, paz, tranquilidad, Padre, que tú nos concedes, Señor, en cada momento y en cada circunstancia, Dios. Agradeciéndote, Padre, porque es tu palabra la que hoy habló, Señor. Agradeciéndote, Padre, por todas las personas que dispusieron su corazón para escuchar tu palabra, Dios. Pidiéndote, Señor, que ellos sean así como tu amado Señor Jesucristo lo relataba en la parábola del sembrador, que sea tu palabra llegando a esos corazones, a esa tierra fértil, en donde la palabra dio fruto y fruto a su tiempo. Señor, gracias te pido en esta noche, Padre, para que seas tú una vez, Señor, rearguyendo cada uno de los corazones de cada uno de nosotros, Dios.
a fin de que podamos atender a tu llamado, Dios, para que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en cada una de nuestras debilidades, a fin de perfeccionarnos cada día más en tu verdad y en tu amor, Señor. Que tú quieres que unos hijos que te agraden, tú quieres ver unos hijos que sean capaces de vencer toda adversidad y toda cosa que se coloque en el camino. Señor, colocamos nuestros sueños, nuestras mentes, Padre, para que seas tú trayendo tranquilidad, trayendo buenos sueños reparadores, revelaciones, esas visiones, Padre, para experimentar tu grandeza y tu sobrenaturalidad. Te damos gloria y honra a tu nombre, Padre, sabiendo que tu fidelidad es tan hermosa y maravillosa que nos acompañas hoy, por siempre y para siempre. Te damos gloria y honra a tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.